Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo capítulo eh, llamado Traer del cielo a la tierra, psicodélicos, biodanza e integración. Esa va a ser la temática de hoy día y para eso está Cami, que nos conocimos en la escuela de biodanza. Bueno, yo soy Rocío. Recordarles que estoy subiendo estos capítulos cada 2 semanas de diferentes temáticas en torno al bienestar. Y bueno, con este temazo que me entusiasma mucho saber más, darte la bienvenida, Cami, y que te presentes para que te podamos conocer un poquito más. Gracias, Ro. Bueno, yo soy Camila. Hola a todos, a todas, a todes. Soy facilitadora de biodanza. Hace poquito tiempo, la verdad, estoy facilitando biodanza. De profesión psicóloga, psiconauta. em, por ahí va la presentación. Ajá. Bueno, la Cami lleva mucho rato, o sea, al menos desde que estamos en la escuela, como en este interés por los psicodélicos, de estudiarlos y llevarlos como algo que yo admiro es como poder llevarlos a espacios terapéuticos desde el conocimiento, porque hay como un boom quizás del mundo de psicodélicos, pero no siempre desde el saber cómo aplicarlo. Entonces también por eso pensé en ti y estoy muy feliz de que podamos escuchar. Gracias, sí. Mm. Preguntarte primero, con esta formación como psicóloga, como facilitadora de biodanza, ¿cómo llegaste al mundo de los psicodélicos? Bien, yo llegué primero a la psicología, luego a los psicodélicos y después a la biodanza. Em, Creo que mi incursión con los psicodélicos empezó como en segundo año de universidad, por ahí por el 2003 más o menos, 2002. em, y aparecieron, me cuesta recordar a veces que si fue la ayahuasca primero, esta planta maestra, o si fueron los hongos, pero tuvo que ver con una búsqueda de sanar muchos años de depresión y diversos diagnósticos que habían dado hasta ese momento, que también yo creo que también tuvo que ver con el por qué elegí estudiar esa carrera. Entonces, claro, en ese entonces yo llevaba muchos años medicada intermitentemente y apareció, no sé si la llevas con los hongos, no tengo tan buena memoria, pero claro, en ese entonces se reabrió un camino espiritual que yo había abandonado en mi adolescencia, luego de decepcionarme mucho de la religión. Yo había sido siempre cristiana, cantaba en los coros de iglesia, así súper... Mi conexión espiritual era la que conocía en ese momento, tenía que ver con el Dios católico, digamos, y la figura de Jesús, que hasta hoy sigo amando mucho. Pero claro, me distancié de todo eso en la adolescencia y al darme cuenta como de todo el sufrimiento del mundo y no entendía nada porque pasaban las cosas que pasaban. Y entonces de ahí empezó un periodo como bien existencialista y agnóstico. Entonces creo que esto fue muy de la mano con la depresión que se fue desarrollando. Y en ese momento, como a la mitad, no sé, pasados varios años de esta depresión, tuve mi primer acercamiento como al mundo chamánico antes que los psicodélicos, porque uno de los intentos desesperados de mi mamá de sacarme de ese lugar oscuro fue llevarme donde una chamana. Y Mm, ahí, por primera vez, tuve como este acercamiento con el mundo de los espíritus, de las entidades. mm, Recuerdo que, no sé, hicimos el primer sahumo, ¿no? Fue, yo creo que lo aprendimos como a los 15 años, limpiamos todas las paredes de la casa con agua con sal, así como muchos rezos, y desde ahí se empezó a abrir como nuevamente una espiritualidad que yo no conocía, y eso fue progresando. mm, Y claro, con los hongos o con la ayahuasca, o con los dos en realidad, como que se abrió esta dimensión espiritual que yo no conocía, que tenía que ver no con alguien como de arriba que impusiera las reglas, sino que encontrar la divinidad dentro de mí y en todas las cosas.
Y creo que fueron como dos cosas en paralela. Con la ayahuasca yo dejé de tomar la medicación, que no sé, no tuve mucho como una experiencia que yo pudiera darle algún relato y por eso me cuesta recordarla. Y con los hongos encontré de nuevo como este sentimiento de estar unida al todo. Y con eso vino mucha nostalgia de no entender por qué tantos años o por qué la humanidad vive separada de la naturaleza, de los ciclos de la vida, etcétera. Y entonces así, desde ese año en la universidad, empecé a explorar, la verdad, bastante Ujú, con psicodélicos. En donde yo estudié, que era Low Sach, en ese entonces el approach que tenía era como cognitivo-conductual, no teníamos mucho de psicología transpersonal ni nada, entonces fue como una búsqueda más en solitario y con algunos amigos del colegio. mm, Harto con experimentando con LSD y hongos, y hasta que yo me fui de Chile, estuve afuera como 6 años y ahí se me abrió un mundo con los psicodélicos full, como medicinas que yo no conocía en ese entonces, el DMT, el MDMA, la ketamina, bufo, como mucho, mucho, mucho. Em, pero también fue un camino muy solo, o sea, yo tuve muchos estados ampliados de conciencia con moléculas distintas, también con plantas, un año de harta ayahuasca, pero no tenía, no era parte de una comunidad que se sostuviera en el tiempo. ujú, Eh, Porque claro, yo estaba ahí de viajera, estuve un año viviendo en Tailandia, pero la gente iba y venía. Era un idioma que yo no manejaba del todo, no hablaba en tailandés, pero hablábamos en inglés. Y para mí era muy difícil como el poder, em, incluso como generar una narrativa interna de todo lo que estaba pasando. ujú, Y la forma que yo encontraba en ese momento como de poder integrar era el yoga, porque también estudié yoga por allá, y la danza, pero en ese entonces no había biodanza, entonces yo me dediqué a generar como instancias eh, en donde tomaba elementos de la biodanza que había conocido acá en Chile 2 años antes de irme, y la meditación y el yoga, entonces era como crear experiencia un poquito siguiendo una curva de biodanza que yo había estudiado en el libro Naranjo, ujú, eh, para un poco como darme esa sensación a mí, que nació de una necesidad muy particular, de que estaba integrándolo, que en estos estados ampliados de conciencia no quedaban solamente como en una experiencia hermosa y expansiva, sino que los podía traer a mi vida cotidiana. Entonces desde ahí, nada, pasaron más o menos 6 años y hasta que en una experiencia que ya estaba en Portugal, después de una toma de MDMA, días posteriores apareció, me acuerdo que estaba en la ducha y empecé a reírme, empecé a sentir una dicha muy grande, junto con esta como vocecita en mi cabeza que decía, estudia biodanza". ujú, Y ahí empezó a unirse el camino en realidad. ujú, Fui a el primer módulo que tuve de biodanza fue en Portugal. Em, mm, y fue en esas danzas y de ese fin de semana donde todo fue como haciendo sentido. ujú, Y finalmente decidí volver a Chile para continuar el camino de la escuela acá. ujú, Y claro, entonces yo en todos esos años me daba cuenta cómo faltaba como esta dimensión social, la dimensión corporal, em, porque lo cognitivo igual ya estaba, ¿no? Pero me faltaba esta comunidad donde yo pudiera como reactualizar mi identidad después de cada toma en lo cotidiano y en mm. el cuerpo. Hoy, Entonces por Cami, ahí... Ujú, trayendo como eso, y disculpa como que lo has traído harto y si bien lo tenemos como para el final, ujú, eh, también como ya, bueno, este capítulo psicodélicos, biodanza e integración, cómo la comunidad
o el vínculo tiene un rol importante en este camino de integración. Si pudieras como profundizar en ese Mm, tema. mm. Sí, yo creo que en este momento de mi vida, no sé, unos 2 años atrás, el tema de la comunidad ha sido lo más importante después de estar tantos años eh, un poco ermitaña igual, o viajando, moviéndome entre distintos lugares sin tener eh, vínculos que se sostuvieran en el tiempo. A mí me hace mucho sentido ahora el tema de encontrar un lugar donde echar raíces, Ujú, que podría ser una comunidad online, una comunidad presencial, pero en el fondo es como tener un grupo de gente, de personas donde podamos acompañarnos en nuestros procesos. mm, Em, para mí, cuando llegué a la escuela de biodanza fue doloroso, porque en el fondo me di cuenta de, de todo el afecto del que me había privado estando mm, viajando sola. ujú, Eh, y de cómo todos esos estados expansivos de conciencia, eh, claro, me habían servido mucho para darme cuenta, ¿cierto? Como de nuevas posibilidades, de crear, eh, de alguna forma como co-crear mi realidad en relación a lo que yo quería para mi vida, mis deseos, no solo lo que yo había aprendido que había que hacer, pero no tenía mucho con quién compartirlo. ujú, Eh, en el fondo siempre me faltó el contacto, me faltó mucho la caricia, el poder conversar. También yo creo que fue una de las razones por qué yo me desarrollé también como terapeuta de masaje cuando estaba ujú, allá, porque necesitaba esa forma como de vinculación que no tenía que ver con el conversar, porque siempre las palabras me quedaban cortas, como eh, sentía como que no podía llegar a la profundidad del ser en una conversación en ese entonces. ujú, Entonces, claro, volviendo a la escuela de biodanza, darme cuenta de que nos encontramos en la escuela, ¿cierto? Nos encontramos una vez al mes y en ese mes ocurre tanto movimiento interno mm, eh, que podemos llegar a danzar, a compartir con los compañeros, las compañeras. Eso me ofrecía una posibilidad de poder integrar, ¿cierto? Como todo lo que estaba pasando acá a nivel mental y a nivel del sentir, como dejar que se convirtiera como en algo material, como en el movimiento, en el cuerpo, en la caricia, en la mirada, en la sonrisa. Y ujú, creo que eso es fundamental para la integración psicodélica, porque finalmente eh, yo creo que los psicodélicos muchas veces nos revelan mucha información eh, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestros deseos, de nuestros temores, etcétera. Em, pero en la vida cotidiana hay una gran brecha de ese estado expansivo de conciencia a lo que somos en el día a día. ujú, Entonces creo que la forma de acortar eso, bueno, es el proceso de integración y la biodanza con la comunidad en el fondo lo hace mucho más, lo facilita, ajá, porque nos da un feedback en el fondo. Eh, mm, ujú, no- nos va permitiendo ensayar lo que a lo mejor sentimos por ahí, no sé, que era el amor incondicional. Bueno, mm, el amor incondicional no puede quedarse como solo en la sensación de expansión, sino que se traduce en gestos de cuidado, ujú, se traduce en cómo yo le hablo a otra persona, en cómo la escucho, claro, qué es los vínculos que elijo nutrir. Entonces, tiene que claro, ver la sí o sí práctica. con la comunidad. Ah, Ujú. No es solo, no es sola. qué hermoso Mm. lo que abriste. Y como quizás también puede que alguien haya escuchado otros capítulos, ya tenga una idea de lo que es biodanza, también de nuevo de psicodélicos, pero integración, ¿a qué te refieres? Mm, mm.
La integración, bueno, hay distintas formas de entenderla. Yo personalmente, la imagen que se me aparece es como la de hacer Ujú, un puente entre lo que significa la experiencia psicodélica, entre, como te decía, el potencial que podemos ver entre ese estado que alcanzamos y la vida cotidiana. ajá. Em, Bueno, que igual y esa es se... una parte, porque en realidad hay distintas formas de entenderlo. Por ejemplo, si nos vamos a la parte psicoterapéutica, que yo, por ejemplo, hablo de la terapia de integración psicodélica, esta terapia de integración tiene tres fases, que es la preparación, en Ujú, fondo como yo preparo el set y el setting, que es este como estado interno donde yo voy con mis expectativas, con mis temores, con la preparación de mi cuerpo, con reflexiones, etcétera, como yo me presento la experiencia, y el setting, que es el entorno, el encuadre, cómo lo vamos a hacer, si es con música o sin música, si es en la naturaleza o con audífonos y antifaz, como todos esos detalles que hacen que la experiencia eh, van de alguna forma influyendo en cómo se va la experiencia, porque jamás la van a determinar. Entonces, ujú, esa es la parte de la preparación. Luego está el acompañamiento, hablando de la terapia, ¿cierto? Que siempre es con alguien que acompaña, ujú, para que la experiencia sea lo más cuidada posible, lo más, en el fondo, como segura. ujú, Y luego está la parte de la integración propiamente tal, que es como estas instancias en donde podemos darle un significado a lo vivido, pero no solamente desde lo cognitivo, porque la integración tiene varias dimensiones. Son como siete dimensiones, si no me equivoco. Son la dimensión cognitiva, la dimensión emocional, física, espiritual, social, comportamental. ujú, Y todo eso también está como... tiene el factor del tiempo, o sea, hay una integración que es inmediata, que es como lo que yo hago inmediatamente después de la experiencia, o sea, no sé, ujú, cómo me tomo una ducha para que el agua también me ayude simbólicamente y energéticamente a limpiar tal vez las energías que quedaron ahí ujú, residuales. Descanso, pongo mis pies en la tierra, escribo, como esa es una parte como de la integración inmediata. ujú, Y luego ya es una integración que se va dando en el tiempo, donde voy em, haciendo sentido de estos significados, sensaciones que tuve, cómo ujú, van de alguna forma como haciendo link con mi vida cotidiana. Y ahí la integración en este caso, si hablamos de integración psicodélica propiamente tal, se divide como en dos ramas. Primero está como la parte en donde yo busco un acompañamiento, ponte tú, en integración para maximizar los beneficios de la experiencia. O sea, no sé, tuve una experiencia de sentir mucha confianza conmigo misma, donde me sentí parte del todo, donde sentí que mi mamá y mi abuela y mi bisabuela están detrás mío. Y me están apoyando, y entonces yo tomo esa fuerza para ir con mis proyectos, etcétera, como abriendo camino. ¿Cómo hago para que eso no se quede como en un sueño y yo realmente lo pueda traer, ujú, pueda encarnar? Por ejemplo, esa sería como maximización de beneficio y hay distintas técnicas para hacer eso. Y ujú, la otra parte, que es la más ruda, es cuando se presentan efectos indeseados de la experiencia psicodélica, que ujú, podrían decirse que son efectos adversos. Claro, porque no son agradables y algunos son bastante complejos en realidad, ujú. pero, pero es parte de lo que puede pasar dentro de una experiencia psicodélica. Entonces ahí ya estamos hablando como de una terapia de integración propiamente tal, y ahí ya no hablamos de una sesión, ¿no? Como podría ser de 8 sesiones, Ajá, 8 a 10 sesiones, y luego seguir con un acompañamiento terapéutico o psicoterapia. ajá. Donde ahí ya no Entonces, hay como sustancias, digamos. no. Ya. No, no, porque generalmente es como cuando se presentan efectos adversos,
Lo importante es estabilizar primero el sistema nervioso, Ujú, que queda muy desregulado, por ejemplo, en experiencias traumáticas con disociación, que podría pasar en una experiencia con psicodélico, o mm, la emergencia de un recuerdo traumático que no sabemos si es verdad o no. Como yo mm, en consulta he visto varias veces como por ejemplo, en la mitad de una sesión con hongo, sentir, ver algo que yo le doy el significado de que fui abusada sexualmente. ujú, Y en realidad no sabemos si eso es verdad o no, o sea, como que hay toda otra rama, digamos, que podemos abrir de la integración, ujú, pero claro que el sistema nervioso queda desregulado, aparecen dudas, aparece desconfianza, la necesidad generalmente de las personas de saber si es verdad o no. mm, Entonces, claro, ahí ya hablamos como de un proceso que es necesario primero como dejar de tener experiencias psicodélicas que sigan ujú, abriendo como un campo simbólico que por ahora no sabemos cómo interpretar mm, y para volver al cuerpo. Entonces, mm. ahí de nuevo como la importancia del cuerpo, el poder... Ah, sí, pues ahí vamos a entrar en en el cuerpo. sí, sí, sí. Pero para como terminar con este tema, Cami, Ujú, o bueno, puede que ujú. se siga desarrollando, pero en relación a esta pregunta de qué es la integración y como estas etapas que nos cuentas, se me vino ahora la pregunta, ¿puede alguien, después de años de haber tenido una experiencia psicodélica, que a todo esto muchas veces creemos como que la experiencia psicodélica ya es todo, ¿cierto? Y aquí tú nos cuentas como la importancia de todas estas etapas que acompañan la experiencia en sí misma. Entonces, ¿puede alguien que no tenía idea de estas etapas, por ejemplo, y solo fue y la tuvo, em, y no hizo una integración y se generó como esta desregulación o apareció algo, ya sea o incómodo o como tú decías, como algo súper expansivo, puede años después ir a tomar una terapia de integración en relación a esa experiencia? Sí, sí, generalmente años después ya no está la parte como somática activada, o sea, ya no hay, generalmente digo, no hay angustia, no hay ansiedad que inhabilite la vida cotidiana de la persona, Ujú, eh, pero eh, sí puede haber, de hecho ahora me estoy acordando de un caso, ¿no? Que claro, como pasados 4 años después de una experiencia psicodélica que tuvo un contenido traumático en el fondo, esto sigue como, digo, como enganchándose de otras experiencias psicodélicas que van alimentando esa narrativa del recuerdo mm, traumático. Entonces, por eso también es importante, como linkeándolo con la pregunta anterior, que cuando hay algún asunto que es necesario darle un significado, darle un lugar, eh, en lo cognitivo, en lo espiritual, en lo emocional, en lo social, es súper importante cerrar esa experiencia, completarla, ujú, antes de acercarse a otra experiencia psicodélica con la mm, esperanza de que esta experiencia psicodélica le vaya mm. Como a la sanar vaya a o... resolver, Ajá. porque eso Ay, qué pasa harto. importante. Sí, súper Sí, importante. eso pasa un montón y yo he acompañado también procesos así, que las personas vienen de muchas, muchas experiencias psicodélicas tratando de resolver lo que la primera experiencia despertó. Claro. Y finalmente ese mundo es finito porque nuestra psique, o sea, y esto lo vemos como en la medida que uno más va tomando, incluso va aumentando las dosis, la experiencia se vuelve mucho más transpersonal. O sea, pasamos a lo mejor de una primera, ponte tu experiencia en donde yo pude tomar contacto con mi niña interna, de comprender el dolor de mi mamá y entonces poder empatizar y dejar de juzgarla y tomarla como mi madre, etcétera, como aspectos que son mucho más autobiográficos a aspectos que son más transpersonales. Entonces ahí el yo, las barreras del yo se van diluyendo cada vez más y es mucho más probable que lo que aparezca en la experiencia, tenga contenidos que no son míos. O sea, podríamos decir, claro, son de vidas pasadas, por ejemplo,
pero no son míos de esta vida. A Ujú, veces aparecen dolores que son del mundo, o sea, yo misma, y esto lo compartí en Instagram, el año pasado que tomé, comí hongo y, y mayoritariamente, o no sé si mayoritariamente, pero fue muy, muy, muy importante, parte importante de la sesión, lo que yo sentí fue el dolor de las madres en Palestina, que perdían a sus hijos. Entonces, es como, yo no soy madre, soy ujú, chilena, ¿cachai? Acá no, no, obviamente yo sé lo que estaba ocurriendo, pero ese dolor, esa profundidad de, como de un dolor desgarrador, yo jamás lo he sentido. ujú, Eh, entonces es como se vuelve tan transpersonal, se amplía tanto que en el fondo el ir a otra experiencia psicodélica no necesariamente va a hacer que el primer recuerdo o que vaya a resolver lo de la primera. ujú, Podría ser, pero nada, ujú, nada te lo asegura. Entonces, para eso, lo mejor que yo creo que es hacer una terapia con alguien que se maneje en el tema de los psicodélicos y, ujú. y todo lo que ahí pueda aparecer. Oye, Cami, y ya, tengo una experiencia con un psicodélico. Ujú. Eh, Hago esta integración como se abren dos posibilidades y me gustaría como que nos comentes un poco de cada una. Es como, ¿cuáles serían las señales, así concretamente en mi día a día, de que esa integración está siendo como saludable, por decirlo así, o está siendo Ujú. como efectiva? ¿Ya? Y por otro lado, em, ¿qué errores pueden como aparecer o tú has visto con más frecuencia después de una experiencia psicodélica así intensa, que incluso quizás con integración eh, podemos como cometer, por decirlo así? Ya. Mira, ahora hice unas notas para no irme tanto por las ramas. La pregunta de tu pregunta. Em, ya, la primera pregunta tenía que ver sobre cómo saber cuándo voy como por buen camino con la Claro, integración. como qué señales, quizás si alguien en este momento está viviendo ese proceso, como qué señales concretas así en el día a día, es como, ya, esta es una integración que se está haciendo de manera como efectiva, Ya. saludable. Mira, yo creo que para eso es súper importante la intención. Ujú, Porque claro, puede que uno diga como ya me voy a comer los hongos para ver qué onda, así como que quiero conocer esto. ujú, Ya, también la intención es exploratoria y es legítima, pero cuando uno quiere hacer un trabajo con las ujú, plantas, los hongos, los psicodélicos, idealmente uno va con una intención. Entonces, decir como ya, quiero, no sé, conectar con la confianza, con mi confianza para, no sé, tomar este trabajo que me ofrecieron porque me siento muy insegura, no sé qué. ujú, Ya, entonces ahí como lo que yo aprendí hace poquito con un profe que es de Barcelona, que se llama Marc Aitzala. Es algo que en el fondo uno lo hace en cualquier proceso terapéutico, que es como definir la expectativa, ¿cierto? Entonces tú vas a la consulta y dices, ya, no, le dices a la psicóloga, este es mi problema y esto es lo que quiero solucionar. Entonces uno define en dónde está, en qué parte de la escala está, por ejemplo, siendo cero, tengo cero confianza y 10, así estoy súper segura de mí misma, sé que soy capaz de hacer todo lo que me proponga, etcétera. Ya, en esa escala, ¿en dónde estás? Ya, estás en un 3. Estoy en un 3. En realidad, no me atrevo a dar mi opinión, no, me da mucho miedo hablar en grupos, si busco recursos internos, en realidad como que apenas encuentro uno, ya. Entonces tú dices, ya, pero ¿cuál es el ideal, cierto? Ya el ideal me gustaría, no sé, ser facilitadora de grupo, hablar en un podcast, no sé, cualquier cosa. Ya, pero ese es el ideal, ¿cachai? Hay un camino largo por recorrer y el error, a lo mejor tomándome de un poquito de la pregunta, el error es como pensar que la experiencia psicodélica me va a llevar directamente al 10. Ay, qué importante. Ujú, Entonces la idea es decir, ya, pero ¿cuál sería como un paso más adelante? ¿Cachai?
¿Qué ujú, sería para ti? Ya, bueno, a lo mejor me gustaría mirarme al espejo y decir que en vez de una cualidad tengo 10 cualidades. Que me ujú, gustaría ser capaz de llamar por teléfono a una amiga cuando lo necesito, en vez de así como de escribirle porque pienso que a lo mejor no me va a dar tiempo o no le importo. ujú, Son avances que uno va a ir notando. Entonces, eso te sirve para la integración cuando estás siendo saludable. Es mm, decir, como de manera aterrizada, ¿qué es lo que yo puedo ir incorporando en mi vida para ir como desarrollando mis potenciales? ujú, Lo que yo veo, aparte de la intención, que es algo que ojalá se haga, porque es lo que nos ayuda a traer conciencia de lo que estamos haciendo, qué pasos estamos dando y hacia dónde nos estamos encaminando. ujú. Yo veo mucho, ponte tú, el cambio de hábitos, que eso ya Ajá, habla de que hay una integración saludable, porque eh, el cuerpo, nuevamente, el cuerpo es lo que sostiene nuestra experiencia humana, nuestra experiencia espiritual acá en la tierra, y muchas veces se subestima demasiado el papel del cuerpo. ujú, Y cuando, por ejemplo, empezamos a reducir el consumo de procesados, empezamos a evitar sustancias nocivas para el cuerpo, como el alcohol o drogas de abuso en el fondo, eso ya es una señal de que hay una buena integración, ujú, porque hay una coherencia en el fondo entre como en ese estado ideal de salud que es físico, que es emocional, es espiritual, es psicológico, a las decisiones que yo estoy tomando en el día a día. claro. Entonces, por ejemplo, si lo llevo como a lo que yo veo como traducido, es la disminución del consumo de alcohol. Algunas personas dejan de fumar alcohol o de fumar tabaco. Ajá, El tema de mejorar la alimentación, de hacer ejercicio. ajá, Entonces, el tener mejor relación con la familia, ujú, el tener una sensación de apertura también al encuentro con las demás personas. Entonces, si te das cuenta, todo se traduce en lo corporal y en los vínculos. Esas claro, son señales de buena integración. ujú, No es señal de buena integración que nos abramos cada vez más a un mundo simbólico espiritual sin poder hacer como el nexo con la vida cotidiana, que ujú, hay veces que nos pasa eso, como ujú, incluso a mí me pasó como de tener tantas experiencias cuando estaba ya sola viajando, que después como, ¿de qué hablo, cachai? ¿De qué mm, converso con una persona que nunca ha tenido una experiencia con psicodélico? Entonces, claro. ¿de qué te sirve, cachai? Si al final la experiencia es acá en la tierra, Te vais separando o te vas como, separando, ajá, te vas separando. Y al final todo, y el peligro de eso es que todo se va volviendo, es como hay peligro, ¿no? Como el bypass espiritual, al final todo se va volviendo una dimensión demasiado etérea y espiritual en donde me olvido que ujú, soy humana y que también soy igual a los demás. O sea, obviamente hoy día lo hablamos con una amiga por chat, hay algo que nos hace especial a todos, pero somos especie humana, entonces tampoco ujú, somos tan distintos ujú, como pensamos, que a veces la experiencia psicodélica te hace sentir eso, ¿no? Como mm, soy especial, soy la elegida, ajá. que es Como todas bonito las- también, eso también es parte, ajá, claro, sentir como todo eso que vive en ti, que es solo tuyo, pero claro, sin esta separación. claro. Y a mí Y aquí probablemente como, sé que solo que vive en ti, viven todos los demás, solo que algunos son más conscientes y otros menos conscientes. claro, o se expresa diferente. Ujú, ujú, también. Como trayendo de nuevo la biodanza y trayendo también una anécdota antes de esta pregunta, que cuando yo hacía biodanza en cuarto medio, tenía un amigo que generaba mucha curiosidad y yo como que siempre le contaba, o después de las sesiones nos juntábamos y él me veía cómo yo estaba saliendo de biodanza. Y como que siempre me decía, oye, pero ¿qué onda? Como que en biodanza se toman unos honguitos o qué, así como, ¿por qué? Como, ¿cómo se genera ese estado en el que estás ahora? O lo que me cuentas pareciera así como
algo muy diferente a lo que vivimos en el día a día. Entonces, eh, a veces, ¿cierto? Eh, Mm. ¿Qué similitudes encuentras tú en los estados de conciencia que se generan en una sesión de biodanza o en un proceso ya de años quizás biodanzando con también las experiencias psicodélicas? Mm. Qué linda esa pregunta, me emociona a mí igual. Yo me acuerdo cuando conocí el MDMA, decía, pero yo esto lo he sentido en biodanza, ¿cachai? Como en clases profundas de biodanza, obviamente cuando uno entra en vivencia y como tú decías, tal vez lleva más de un año. Ujú, Eh, claro. Em, yo creo que ambos son caminos para entrar en estados ampliados de conciencia. Sí, sí creo que tal vez la intensidad de esos estados no es tanta en biodanza como lo podría ser con psicodélicos. Yo te comenté el MDMA. El MDMA no es un psicodélico clásico, pero igual se cataloga entre los psicodélicos. ujú, Y claro, es como la biodanza en el fondo tiene toda esta curva, ¿cierto? Que contempla un, como un estado acentuado de identidad, o sea, como decir quién soy, esta soy yo con mis recursos, con mis habilidades en mi cuerpo que está presente, etcétera. Entonces es una curva que va de la identidad y va bajando progresivamente a un estado de regresión. ujú, Y en la regresión ocurre justo antes, ¿cierto? Es como el estado de trance, que el trance es como esta instancia como entre mundos, entre que yo sé quién soy y entre que ya me diluyo. ujú, Eh, este tránsito, ¿cierto? De la conciencia. Y luego, entonces nos mantenemos un ratito ahí en ese estado de regresión donde aparecen muchas como vivencias de em, primigenia, ¿cierto? De sentir que somos uno con el todo, que somos parte de algo mayor, de sentir la vivencia del amor, en el fondo, de ujú, ser cuidados por algo mucho mayor que nos sostiene. ujú, Esto es la biodanza y luego de a poquito vamos saliendo nuevamente a un estado de identidad nuevo, que se ve como más reforzado, la identidad. Entonces, como ir a recoger toda esa, yo lo veo así como ir a recolectar o recuperar todas esas partes como olvidadas dentro de mí para volver como más fortalecida. ujú, Em, y claro, y esto se da en la biodanza, yo creo que a lo mejor em, sí lo da la progresividad, como el de ir siendo capaz cada vez en cada clase, ir soltándose, entregándose. El cuerpo también se va soltando, por lo tanto va habilitando entrar en esas vivencias. ujú. Pero claro, el psicodélico es como de un suacate, de un Ajá. suacate te mando para allá. Eh, Y no y, necesariamente como en este tampoco camino. O o sea, sea, sí, claro, no necesariamente, o sea, tiene esta curva, ¿cierto? De que yo sé quién soy en el fondo, sé cómo me llamo, etcétera, y de a poquito, o a veces no tan de a poquito, pero te lleva a ese estado de regresión y de vínculo con el todo, porque en el fondo perdiste las barreras del ego. ujú, Y eso es lo que pasa con los psicodélicos. Te digo, Don Suácate en realidad depende mucho de la sustancia. Don Suácate sería fumarte un bufo, ¿cachai? No te demoráis ni un minuto y ya podrías experimentar la muerte. ujú, Pero claro, generalmente con los hongos es un poquito más progresivo. ujú, Pero claro, tienes estas similitudes. Yo creo que la diferencia es en el nivel de intensidad y ujú, que incluso eso, em, el que sea más progresivo en la biodanza, favorece la integración. O ajá, sea, y lo mismo en los psicodélicos, o sea, una experiencia con DMT o con bufo es tan corta, es tan abrupto el estado el cambio de un estado de conciencia al otro, ujú, que uno termina y es como, ¿qué pasó? ¿Cachai? Que mm, no se alcanza a digerir la experiencia. ujú.
En cambio, con la biodanza es algo muchísimo más progresivo Ujú, y que se digiere durante la clase, entre las clases ujú, y entendiendo que idealmente los grupos de biodanza nos encontramos semana a semana y por un tiempo, no sé, idealmente, ¿no? Yo pienso que un proceso de biodanza son 2 años. ujú. Entonces, Sí, por claro, dos. podemos llegar a esta dilución del yo y al encuentro con la comunidad en biodanza y el encuentro con el todo en los psicodélicos. En biodanza también se da esto del encuentro con el todo, pero también a través del grupo, a Ujú, través de la música, a través del contacto, de la caricia. Los psicodélicos no, pues no tienen esa parte afectiva, digamos, es como yo conmigo misma y con todo lo que me sostiene detrás, pero no hay un otro que me mire ni que me contenga. O sea, yo puedo ajá, sentir el abrazo de la tierra con los hongos, pero no necesariamente tengo ahí alguien que me está cunando como podría ser la biodanza. claro. Entonces, sí, son distintas herramientas que nos llevan a estados similares, pero claramente unos son más intensos que los otros. Ajá. Sí. Oye, Cami, para ir cerrando, hablamos un poco de como el rol de la comunidad en estas experiencias, la importancia de la integración, las etapas, el cuerpo, las similitudes con biodanza y ya como si pudieras dejar una sola idea en torno a psicodélicos, biodanza, e integración, para las personas que nos escuchan, ¿cuál sería esa idea como central? Mm, mm, mm. Yo creo que es importante acercarse como a este tema de los estados ampliados de conciencia con la idea de que la transformación no ocurre durante el estado ampliado de conciencia. Eh, puede haber mucha información, pero la transformación real ocurre después y que es en el proceso de integración. Mm, Entonces es como que los psicodélicos abren una puerta y para mí, y hablo de la biodanza porque la biodanza para mí es como la vía regia de integración de todo, no solo de los estados ampliados de conciencia, pero la biodanza nos puede ayudar como a hacer ese camino de transformación posterior. mm, Eh, entonces, claro, es como que la integración es el proceso en que esta expansión que yo sentí la puedo ir llevando a mi vida cotidiana, a mis vínculos, ujú, sobre todo a los vínculos. Y no hablo solamente del vínculo con las personas, es como el vínculo con mi trabajo, el vínculo con mi casa, el vínculo con la comida, o sea, son las relaciones. claro. Eso es como el traernos de manera más presente, más sensible, más auténtica, con mayor capacidad de amar. Eso yo creo que es el proceso de integración y por eso creo que la biodanza es tan bonita para este proceso, porque tiene la dimensión afectiva, la dimensión social, la dimensión corporal, también la dimensión Mm, cognitiva, la dimensión espiritual, es como todo esto está así, está en la mm, biodanza. Así ujú. que yo creo que esa es la idea que me gustaría Hermoso. transmitir desde mi experiencia, desde mi experiencia. Y que se resume también en el título de esto, como del cielo a la tierra, ¿no? Como de este estado. No es solo eso, no es vivir ahí, sino como poder traerlo acá. Eso, traerlo a Muchas la tierra. gracias, Cami. Qué entrete, me encantó la conversa. Gracias a ti, igual lo pasé muy bien. Si quieres traer tus redes, dónde te podemos encontrar, si alguien quiere saber más de tu trabajo, cuéntanos. Gracias. Tengo un Instagram que le he cambiado muchas veces de nombre, pero el de ahora es Camila Paz, camilapaz.movimiento micelio Ajá, y la página web que es camilapaz.com. ya, Ahí estoy. Ahí estoy ofreciendo sobre todo ahí los grupos de biodanza y la terapia de integración psicodélica. perfecto. O sea, si alguien quiere tomar esa terapia de integración, puede buscarte, o si quiere empezar a biodanzar en Santiago, también puede buscar. Sí. Hermoso. Muchas Un gracias, Lili. abrazo, Abrazo muchas grande. gracias. Gracias a quienes escuchan también, felices de recibir sus comentarios, preguntas, cuál fue la parte que más te llamó la atención, todo eso. Muchas Me gracias y encanta. nos Muchas vemos gracias a en el todos. próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao.